Hello and welcome to this tutorial about my 3 favorite panoramic shooting techniques. My name is Florian and I run the website pano.ie. You're very welcome to visit it. Now, most of the panoramas on that website are shot using one of the following 3 techniques. They all involve an 8mm fisheye lens. This is a full frame camera, so the first technique I'm going to show you is with the 8mm fisheye on the full frame camera. The second and third technique will involve a crop camera, because not everybody has a full frame camera. Now, as with most panoramic shooting techniques, you want to set your camera to manual mode. That is manual exposure, manual focus and manual white balance. I've set up the camera to roughly match the current lighting situations, which is quite dark actually, so I'm running at ISO 800, but not to worry. So the trick about the first technique, which is called the Philopod pitch variation technique, is that you're actually not using a tripod. You want to be as fast as possible, but how can you rotate your camera around the nodal point without a tripod? Well, the trick here is that you attach the front of the camera. If the camera focuses, it focuses there. As you can see, there's a piece of string attached to the front of the lens, and at the end of that string there's a coin, something just to weigh the string down. So this string and that piece on the bottom here is going to help me keep reference, keep the camera in the same spot as I turn around to take the different pictures. So let's start. The idea of the Philopod pitch variation technique on a full frame camera is that you take 4 pictures, one in each direction, and that you're varying the pitch slightly up and down between shots. So what I'm going to do is I'm going to unfold my string. I am going to hang it above the same spot on the ground, and I'm not so much going to look at the camera, I'm more going to look at the string and the coin so that it stays above the same point on the ground. At the moment I have the camera tilted slightly down, so I'm going to take the first picture here. Then I'm going to turn 90 degrees, tilt the camera slightly up, keep the coin above the same spot on the ground, take the second picture. Same thing, tilting the camera slightly down again, I'm going to take another picture. And then the last of the 4 pictures, I'm going to point the camera slightly up again and take another picture. There we go. That's it. If I didn't talk that much, I would have done this in less than 20 seconds. And as I will show you in the second part of this tutorial, I will have a fully spherical panorama with no tripod in it. So what do you do if you don't have a full frame camera but a crop camera like this one here? Well, I'm still using the same fisheye lens, and I'm also going to take 4 pictures. However, I'm going to take an additional 2 pictures, one up and one down. But the idea remains the same. Again, with the string hanging about the same point on the ground, I'm going to take 4 pictures. This time, however, I'm going to keep the camera straight, so just pointing straight at the horizon level. So here's image number 1, number 2, number 3, 4. Now, carefully tilting the camera upwards, trying to keep it steady above the same point, I take 1 picture up, and then taking the cabling away, trying to stay above the same spot. I'm going to take 1 picture down. That's it. Now we have taken 6 pictures. Again, if I wasn't babbling on that much, I could have done this in less than 20 seconds again. Now, if I am inside a dark room or a cathedral or something and I can't use the string technique because the exposure times would be too long, I'm going to use a tripod. So just for completeness sake, I'm going to show you how to use a tripod and a panoramic head. So here I am back again with a tripod and a panoramic head. This is the Nodal Ninja 3, which is perfectly fine for small cameras like this. It's compact, it's lightweight, it's everything you'll need. Now, setting up the tripod, what I'll try to do is keep a small footprint when you look down. So I'm going to try to keep the legs fairly close together, but that it's still sturdy enough. I'm going to pull out the center column all the way up. All the way up. There we go. I should have done this before. Anyway, I'm just going to make sure the bubble level is roughly in the center. There we go. So the idea now is I'm going to take 7 pictures, 1 in each compass direction, 1 up, 1 down, and 1 from a slightly different angle, just so I can remove the tripod afterwards. So here we go. I've got the camera set to a much smaller ISO and the 2-second delay mode, so there's no shake in it. So I'm going to take the first picture. And take the second picture, rotating 90 degrees. Third picture, again 90 degrees apart. The last picture. Going back to my initial position, but now tilting the camera vertically up
Getting my head out of the way. There's the church bell. Pointing it vertically down, just as a reference for the second shot I'm going to take off the ground. Getting out of the way. Now, the last one is a bit special. What I'm trying to do is I'm trying to cover the area that is at the moment is obstructed by the tripod itself. So I try to remember a spot above the ground. If I had anything in my pockets, I would put something on the ground. I don't have anything, so I'm just going to remember the spot on the ground, and I'm trying to put the camera above that spot. Now again, the thing here is we're having long exposure time, so I'm still need to use the tripod. So what I'm going to do is I'm going to tilt the camera at an angle, and then I'm going to tilt it back like so, trying to keep it roughly above that spot on the ground. I'm going to pull out that extra leg, and then I'm going to stand on it. That way I can have the picture off that ground with the camera stabilized. So there we go. Here's the last picture. Now that's it. I took 7 pictures all around in each direction, one up, one down, and another one from a slightly different perspective to remove the tripod. So there we go, that's it. These are the 3 techniques that I mostly use. If I want obviously a higher resolution panorama, I'm going to use a longer focal length lens because that'll increase the resolution, but I'd also need more shots. Anyway, I hope you've learned something today. As you can see, especially with the first technique, if you're lucky to have a full frame camera, you can take a panorama in no time at all. Thank you very much for your attention. I'll see you at the next tutorial when we're trying to put one of the 3 panoramas together in PTGui. Thanks. Neste curso de fotografia online vamos explicar como controlar a profundidade de campo para obter melhores resultados quando tiramos uma fotografia. Estamos a falar da profundidade de campo em óptica. Essa profundidade de campo refere-se à distância, profundidade, a que uma foto ficará nítida, enquanto o resto fica desfocado. E isto depende da abertura do diafragma e da proximidade a que se está do objeto que vai ser fotografado ou filmado. Quando a largura e profundidade do campo são maiores, vai resultar que a área central da foto esteja nítida. Numa profundidade de campo pequena ou estreita, vai resultar em muito maior área desfocada. Nenhuma abordagem é melhor ou pior, depende das qualidades do fotógrafo e dos objetivos a atingir. Mas uma coisa importante a lembrar é o seguinte, relativo às aberturas do diafragma. Uma grande abertura do diafragma corresponde a uma profundidade de campo pequena. Uma pequena abertura do diafragma corresponde a uma profundidade de campo grande. No diafragma há números como 2.8, 4. Qualquer coisa, 5.6, que são chamados foco seletivo. Estes números ajudam a chamar a atenção para a relação números como F16 ou F22 ajudam a focar a cena toda. Portanto, números como F16, F22 são grande abertura do diafragma. Os números que falamos anteriormente, os números mais pequenos, correspondem à pequena abertura do diafragma. Para obter uma melhor profundidade de campo, deve sempre deixar uma distância de primeiro plano, isto é, cerca de 1/3 da distância entre si e a cena principal. Estas são apenas algumas ideias simplificadas deste curso de fotografia online para entender, ou começar a entender, a ideia do que é a profundidade de campo. Siga-nos e saiba mais sobre
fotografia no curso de fotografia online. Obrigada. Tempo de pause. Tá de brincadeira, eu fazendo pose. Ah, eu tô gostando do curso. Mas e aí, deu pra aprender alguma coisa hoje? Deu bastante. Deu pra aprender as aulas anteriores e... Em breve estarei aí. Velocidade. Fazendo fotos, né? Manda fazer foto é vídeo. No pierdas ni un momento, coge la cámara, aunque sea sin rollo, no lo necesitas ahora, estés donde estés, en tu habitación, en la sala, en la cocina, encuadra diferentes sitios y mide la luz, equilibra el fotómetro, ajusta la exposición, practica para cuando luego vayas a la calle. Es importante afianzar bien todo esto que estamos aprendiendo antes de seguir avanzando, porque todavía no hemos acabado este importantísimo capítulo.
Acabamos de aprender que con los diafragmas y las velocidades de obturación regulamos el paso de luz a la película siempre bajo la supervisión de nuestro fotómetro. Pero resulta que esta función no es la única que pueden realizar estos aparatos. Además de ayudar a ajustar la exposición, estos aparatos realizan una segunda función que es la de crear efectos fotográficos. La primera ya la hemos aprendido, vamos ahora a conocer la segunda. Si voy a fotografiar una escena donde se produce un movimiento y coloco una velocidad de obturación rápida, es decir, de 60 para arriba, ¿recuerdas? Automáticamente congelaré ese movimiento. El motivo aparecerá en la escena totalmente estático, a pesar de encontrarse realizando un movimiento. Al regular una velocidad rápida, el obturador se cierra muy rápido y capta la escena en un momento muy exacto, apareciendo el objeto estático. El ojo humano es incapaz de captar la postura de esta persona en el momento del salto porque todo va muy deprisa y no puede retener esa fase del movimiento en la retina, pero la cámara sí que puede. Las velocidades de obturación rápidas nos permiten contemplar las diferentes fases del movimiento con total nitidez. Suelen resultar muy espectaculares cuando se aplican sobre determinados objetos en movimiento. Pero si yo en vez de colocar una velocidad rápida, coloco una velocidad de obturación lenta, el obturador de mi cámara al permanecer más tiempo abierto no congela la imagen, sino que la muestra desplazada, creando una fuerte sensación de movimiento, transmitiendo muy bien la sensación de que lo que ves en la fotografía parece estar moviéndose, cuando todos sabemos que tenemos delante una imagen estática. Con las velocidades de obturación lentas obtenemos sorprendentes efectos, pues contra más lenta sea la velocidad, más curiosa puede llegar a ser la imagen, ya que la sensación de desplazamiento se agudiza más al haber dejado el obturador más tiempo abierto. La interpretación del movimiento por medio de las velocidades de obturación lentas es uno de los grandes temas de la fotografía que deberás desde este momento tener muy presente y practicarlo siempre que puedas. Podrás lograr transmitir perfectamente la sensación de movimiento en una imagen, como en esta cascada de agua que vemos discurriendo por este riachuelo, hasta sorprendentes efectos si utilizas velocidades más lentas, como esta fuente que más que agua parece el velo de una novia. El único inconveniente, si se puede llamar así, es que la mayoría de estas fotos deberás hacerlas en trípode. En una foto con sensación de movimiento se verá movido solo lo que aparece en movimiento, mientras que en una foto movida todo aparecerá movido, incluso lo que aparecía estático en la escena. Vamos a hacerlo juntos. Tenemos una escena donde se está produciendo un movimiento y decidimos que queremos congelar esa imagen. Para ello lo primero que hacemos es colocar una velocidad de obturación rápida. Encuadramos, enfocamos y disparamos. ¿Qué ha ocurrido? La foto está oscura, está subexpuesta. El efecto de congelar la imagen parece que sí lo hemos conseguido, pero la foto está fatal de luz. Mira lo que ha ocurrido. Hemos olvidado aplicar la primera función que estudiamos, la de medir la luz. Observa cómo está el fotómetro. Se va hacia el menos. Lógicamente, la foto nos ha salido oscura. Vamos a repetir la foto. Mira lo que hacemos ahora. Primero elijo el efecto para mi foto. Quiero congelar el movimiento. Coloco, por lo tanto, una velocidad de obturación rápida, igual que antes. Pero después, la luz la ajusto por el diafragma. ¿Qué me dice el fotómetro? ¿Que hay poca luz? Pues pongo diafragmas más abiertos para que pase más luz. Mira, ahora está bien. Hagamos la foto. Fíjate, eso ya es otra cosa. Has conseguido de nuevo el efecto, pero al haber ajustado también la exposición, la imagen ahora está bien de luz. Vamos a repetirlo cambiando el efecto fotográfico. Ahora decidimos hacer un efecto de sensación de movimiento. Para ello lo primero colocamos una velocidad de obturación lenta, ¿te acuerdas? De 30 para abajo. Ponemos 8, por ejemplo. Ojo, queremos sensación de movimiento, no fotomovida, así que colocamos la cámara en trípode. Lo primero es asegurar el efecto que deseamos, ya lo hemos hecho. Lo segundo, medir la luz, y de nuevo la ajustaremos por el diafragma, pues este no se utiliza para conseguir efectos de movimiento. Mira, ¿hacia dónde se va el fotómetro? Hacia el más. Coloca entonces diafragmas más cerrados que dejarán pasar menos luz y el fotómetro se equilibrará. Ahí lo tenemos, ya puedes disparar la foto. Mira, el efecto conseguido y la foto bien de luz. Esto ya es otra cosa, ¿verdad?
Recuerda entonces que con las velocidades de obturación no solo mides la luz de la escena, sino que también puedes conseguir dos efectos fotográficos muy interesantes. La congelación de un movimiento si pones velocidades rápidas y el efecto de sensación de movimiento si pones velocidades lentas. Vamos ahora a centrarnos en los diafragmas. Los diafragmas, al igual que las velocidades, no solo sirven para regular el paso de luz. Si yo tengo un objeto en la escena y tras enfocarle coloco un diafragma abierto en mi cámara, automáticamente saldrá nítido en mi fotografía y los primeros planos si aparecen, así como el fondo que hay detrás de él, saldrán desenfocados, creando lo que llamamos un enfoque selectivo. El enfoque selectivo es uno de los efectos fotográficos más interesantes que se pueden hacer y sin duda uno de los preferidos por la mayoría de los fotógrafos y fotógrafas. Con el enfoque selectivo enfocamos selectivamente a una parte de la escena y obligamos a que la persona que vea nuestra foto centre su atención en esa parte concreta que nosotros hemos seleccionado, dejando en segundo término todo lo demás. El ojo busca lo nítido. Si intenta mirar fuera de esa zona, de todas saldrá rebotado hacia lo que ve bien definido. En una imagen emborronada no hay demasiado interés y el ojo lo sabe. Esto ofrece muchas posibilidades creativas al fotógrafo. Pueden ir varias personas a fotografiar a un mismo lugar y con la técnica del enfoque selectivo cada uno se traerá una foto diferente. En esa fotografía estará puesta su capacidad creativa y su visión personal y única de la escena. Con los enfoques selectivos evitamos caer en las fotos del aficionado sin apenas conocimientos que se limita siempre a reflejar con su cámara lo mismo que ve con el ojo. Prácticamente toda la escena enfocada, perdiéndose de esta forma un abanico de posibilidades creativas enorme. Además, con esta técnica, al producir siempre una zona nítida enfrentada a otra desenfocada, creamos un contraste visual constante que dará mucha fuerza a nuestras imágenes. A la hora de hacer un enfoque selectivo, no solo hay que colocar un diafragma abierto en nuestra cámara, sino que hay otra cosa más importante aún. Para hacer un buen enfoque selectivo, es imprescindible acercarse al punto de enfoque. Por mucho que abras el diafragma, si estás lejos del sujeto, nunca conseguirás un enfoque selectivo. En cambio, si estás muy cerca, no necesitarás abrir en exceso el diafragma para lograr un buen enfoque selectivo. Otro elemento determinante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un enfoque selectivo es la focal de nuestro objetivo. Los objetivos de gran focal, 70 mm en adelante, son propensos a realizar buenos enfoques selectivos. Estando próximos al punto de enfoque, un objetivo de gran focal, sin necesidad de abrir mucho el diafragma, dará un buen enfoque selectivo. Contra mayor sea la focal, menos tendrás que abrir el diafragma para lograr un enfoque selectivo. Pero si nos alejamos mucho del motivo, el objetivo de focal grande tampoco será capaz de darnos un enfoque selectivo. Por lo que de nuevo volvemos al elemento más determinante a la hora de hacer un buen enfoque selectivo, la proximidad al punto de enfoque. Sin embargo, si enfocamos sobre un objeto y colocamos un diafragma cerrado, obtendré un efecto fotográfico nuevo que nada tiene que ver con el enfoque selectivo. Obtendré lo que en fotografía denominamos como el efecto de profundidad de campo. El sujeto y todo lo que le acompaña a la imagen aparecerá nítido, perfectamente definido. Este efecto fotográfico puede resultar también muy creativo si se sabe jugar con él, sobre todo en fotografía de paisajes y de grandes espacios, donde se necesita captar mucha información para mostrar algo. Atención a esto. Si colocamos una focal pequeña, 35 mm o menor, no hará falta cerrar mucho el diafragma para conseguir una buena profundidad de campo, salvo que estemos muy próximos al punto de enfoque. En esta misma situación, si colocamos un objetivo de 50 mm o mayor, habrá que cerrar más el diafragma para conseguir una profundidad de campo similar en la escena. De aquí podemos deducir que las focales pequeñas son ideales para conseguir efectos de profundidad de campo sin mucho esfuerzo. El punto de enfoque también es importante aquí. Cuando se trata de conseguir profundidad de campo, lo mejor es enfocar hacia mitad de la escena o un poco antes, porque en este curioso fenómeno, cuando enfocamos a un punto, la zona nítida avanza más por detrás de ese punto que por delante.
Cuidado, si en la fotografía hay un objeto o persona que te interesa sobre lo demás, aplica lo que aprendiste en el capítulo del enfoque, enfocar sobre lo que más te importa, pero luego no olvides cerrar el diafragma, así conseguirás que todo salga nítido. Vamos a hacerlo juntos. Elige el motivo, ¿ya lo tienes? Muy bien. ¿Qué efecto quieres hacer? Es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Profundidad de campo? Coloco entonces una focal pequeña, 28 milímetros, y cierro el diafragma. Con esa focal normalmente no es necesario cerrarlo demasiado, pondremos F8. Y después tendremos cuidado de enfocar hacia mitad de la escena o un poco más adelante. Ahora cuidado, que no nos pase como antes, deberemos también medir la luz de la escena. Pulsa el fotómetro y mira a ver lo que te dice. Se va hacia el menos, eso quiere decir que tienes poca luz. ¿Qué deberás hacer? Meter más luz, claro que sí, porque si no la foto te quedará oscura. Pero ojo, si metes luz por el diafragma, al abrirlo quitarás probablemente el efecto de profundidad de campo, por lo tanto deberás meter luz ahora por la velocidad, puesto que esta no la estás utilizando para conseguir el efecto fotográfico. Pondremos por lo tanto velocidades más lentas que dejarán pasar más luz a la película. Mira, ya lo tenemos. Asegura el enfoque y dispara la foto. Ahí lo tienes. Toda la imagen aparece nítida. Has conseguido el efecto de profundidad de campo y además la foto está bien de luz. Vamos a hacer ahora un enfoque selectivo. Observa la escena y decide qué prefieres destacar de ella, qué es para ti lo más interesante. Para hacer un enfoque selectivo, una de las cosas principales es colocar una gran focal. Colocaremos, por ejemplo, un 70 milímetros. Si no lo tienes, te acercarás más aún al motivo. ¿Estás bastante próximo al punto de enfoque? Pues ya solo te queda abrir el diafragma, aunque con una focal grande y estando cerca, no necesitas ni colocar un número F abierto. Colocaremos, por lo tanto, F5,6. Y ajustaremos la exposición de nuevo por la velocidad. Mira, ya lo tienes. Asegura el enfoque y dispara la foto. El objeto aparece perfectamente nítido y el fondo se ha desenfocado. Además de lograr el enfoque selectivo, la foto sale bien de luz porque no olvidaste ajustar la exposición. A partir de ahora, que ya sabes manejar una cámara manual, procederás de la siguiente manera cuando realices una fotografía. Primero, elegirás el efecto fotográfico que quieras para tu fotografía. Tienes 4. Congelación de movimiento, crear sensación de movimiento, profundidad de campo y enfoque selectivo. Segundo, ajustarás la exposición con aquel elemento, velocidad o diafragma que no hayas utilizado para lograr el efecto. Y tercero, asegurarás el enfoque y dispararás la foto. A fotografia nasceu em preto e branco, ou melhor, preto sobre o branco, no início do século XIX. Desde as primeiras formas de fotografia que se popularizaram, como o daguerreótipo, aproximadamente na década de 1830, até os filmes preto e branco atuais, houve muita evolução técnica e diminuição dos custos. Os filmes atuais hoje têm uma grande gama de tonalidade, superior mesmo aos coloridos, resultando em fotos muito mais ricas em detalhes. Por isso, as fotos feitas com filme preto e branco são superiores às fotos coloridas transformadas em preto e branco. A fotografia não tem um único inventor. Ela é uma síntese de várias observações e inventos em momentos distintos. A primeira descoberta importante para a fotografia foi a câmara escura. O conhecimento do seu princípio óptico é atribuído por alguns historiadores ao chinês Mo Tzu, no século V a.C., onde indicam o filósofo grego Aristóteles como responsável pelos primeiros comentários esquemáticos da câmara obscura. O mais antigo desenho conhecido de uma câmara obscura foi construído em 1544 pelo médico e matemático holandês Heinrich Gemma Frisius. O primeiro objetivo de utilização da câmara escura foi destinado à visão de eclipses solares, sem risco para os olhos. Um pequeno orifício na parede externa de um quarto permitia que os raios solares projetassem uma imagem na parede oposta da sala. No século XVII, a câmera evoluiu, tornando-se portátil com o intuito de auxiliar os artistas na pintura. A fotografia em preto e branco nasceu quando Louis Daguerre
criou seu processo fotográfico, denominado daguerreótipo, em 1839. O daguerreótipo era uma placa de cobre revestida com uma superfície de prata bem polida. Para obter a sensibilização, colocavam a face de prata voltada para baixo sobre o recipiente de cristais contendo iodo. O vapor de iodo, ao reagir com a prata, forma um iodeto de prata que é sensível à luz. Dentro da câmara, a imagem era gravada de forma latente, invisível ao olho humano. Para revelar a imagem, colocava-se a chapa de prata para baixo dentro de uma outra caixa, em cujo fundo havia um prato com mercúrio aquecido. O mercúrio reagia com o iodeto de prata. Nas áreas atingidas pela luz, nenhum amálgama se formava. O iodeto de prata era retirado em um fixador de sulfato de sódio, deixando a aparência preta. Em 25 de janeiro de 1839, William Henry Fox Talbot apresentou seu processo positivo-negativo. Seus primeiros experimentos consistiam em silhuetas por meio de objetos colocados em cima de um papel de escrever delicado, mergulhado em uma solução fraca de água e sal de cozinha. Quando o papel estava seco, ele o escovava com nitrato de prata. Ele repetia o processo várias vezes para cada folha, mas logo Talbot percebeu que a sensibilidade era quase eliminada nas áreas do papel com excessiva concentração de sal. Percebendo isso, ele fez novas experiências, mergulhando a folha em uma solução concentrada de sal. Depois, Talbot fez uma descoberta que consistia em juntar um papel sensibilizado a uma silhueta em negativo, que correspondia à folha de uma árvore delineada por áreas escuras ao seu redor. Ele utilizou uma chapa de vidro para prensar o conjunto e expôs ao sol. A luz podia passar pela área branca da folha do negativo e escurecer a folha de baixo. Simultaneamente, a luz ficava retida pela parte escura ao redor da folha, no negativo, não escurecendo a segunda folha. O resultado foi um positivo semelhante ao original, com as folhas escurecidas contra um fundo branco. Em junho de 1840, Talbot anunciou um avanço tecnológico, um novo material negativo altamente sensível, que gravava uma imagem latente no papel. Nada podia ser visto após a revelação no papel, até que ele fosse quimicamente revelado. Talbot chamou o processo de calotipia. Entre outros fotógrafos que tiveram uma significativa influência na fotografia está Henry Carter Branson, conhecido como o pai do fotojornalismo. Atuou como fotógrafo em 23 países, foi fotógrafo de guerra, gravou eventos importantes como a morte de Gandhi, o início da República Popular da China e a luta pela independência da Indonésia. Henry acreditava que a poesia da fotografia estava em resgatar o momento e instante em que a mesma acontecia, sem qualquer tipo de preparação. Robert Dosnell ficou famoso por ter orientado vários ramos da fotografia em sua profissão, passando por fotografia social, publicitária e reportagem gráfica. Além disso, ficou famoso por suas fotos de rua. É conhecido pelas suas composições que geram choques conceituais, cômicos e irônicos. Laszlo Nahoy Nagy, designer e fotógrafo, foi professor da Bauhaus. Nagy aplicava a técnica de colagem de negativos e o uso de instrumentos que interferem artisticamente na impressão das fotos. Suas fotos eram de conteúdo artístico, posicionamento, luz e sombra, dando beleza à técnica. Quanto à postura em relação à técnica, a fotografia pode ser classificada como tecnologia de confecção de imagens e atrai o interesse de cientistas e artistas desde o seu começo. Os cientistas usaram sua capacidade para fazer gravações precisas, como Edward Muybridge, em seu estudo da locomoção humana e animal em 1887. Artistas igualmente se interessaram por este aspecto e também tentaram explorar outros caminhos além da representação fotomecânica da realidade, como o movimento Picture. As Forças Armadas, a polícia e as forças de segurança usaram a fotografia para vigilância, identificação e armazenamento de dados.
Fotografias aéreas eram utilizadas para levantamento do uso da terra e planejamento de uma determinada região. Para o fotógrafo amante da fotografia em preto e branco, pouco mudou desde a introdução da câmera Leica em filme de 35mm em 1925. O fotojornalismo preenche uma função bem determinada e tem características próprias. O impacto é elemento fundamental. É na fotografia de imprensa, um braço da fotografia documental, que se dá um grande papel da fotografia de informação, o fotojornalismo. É no fotojornalismo que a fotografia pode exibir toda a sua capacidade de transmitir informações, e essas informações podem ser passadas com beleza pelo simples enquadramento que o fotógrafo tem a possibilidade de fazer. A fotografia preto e branco publicada em jornais existe há mais de 100 anos, e é uma das características do fotojornalismo. A fotografia captura um instante, põe em evidência um momento, ou seja, o tempo que não para de correr e de ter transformações. A fotografia traz consigo mais daquilo do que se vê. Ela não somente capta imagens do mundo, mas pode registrar o gesto revelador, a expressão que tudo resume, a vida que o movimento acompanha, mas que uma imagem rígida destrói ao seccionar o tempo, se não escolhermos a fração essencial e imperceptível. Em relação com outros temas, em 1876, Edward Murbridge fez uma experiência. Primeiro colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo. Ele obteve assim a decomposição dos movimentos em várias fotografias e através de um zoopraxinóscopio pôde recompor o movimento. Em 1882, Etienne Julius Marler melhorou o aparelho de Murbridge. A partir de 1891, Thomas Edison inventou o cinetógrafo e, posteriormente, o cinetoscópio, sendo assim deixado de usar máquinas fotográficas para fazer as montagens. No começo, na confecção de pôsteres foi usado a litografia, uma técnica de gravura que envolve a criação de marcas ou desenhos sobre a pedra calcária com um lápis gorduroso. Os cartazes construtivistas do designer Earl Cicero são bons exemplos das mudanças estéticas da época, com uso de formas geométricas, cores puras, como o vermelho e o preto, tipografia sem serifa e de montagens fotográficas. O construtivismo como movimento ativo durou até 1934 e usou técnicas como os elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem e a tipografia sem serifa. O construtivismo tinha a convicção de que o artista podia contribuir para suprir as necessidades físicas e intelectuais da sociedade como um todo, relacionando-se diretamente com a produção de máquinas, com a engenharia arquitetônica e com os meios gráficos e fotográficos de comunicação. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 120 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Este es el tercer capítulo de una serie de videos que hemos visto la fotografía de producto, cómo hacer fotografía de producto en estudio. En el capítulo de hoy vamos a ver otros ejemplos, otra situación de iluminación con equipo un poquito más profesional. Entonces vamos directamente a ver el montaje. El equipo que vamos a utilizar es el mismo, digo, en cuanto a cámara, es la XSI con el lente 70-200, lo estoy trabajando en 200 milímetros para poder estar alejado del producto. En esta ocasión tenemos es un aceite de oliva, es una botella cuadrada de cristal y bueno, no se alcanzan a apreciar, pero es verdosa, entonces sí va a ser importante ver un poquito el contenido, que no es oscuro totalmente, a lo mejor ustedes lo están viendo un poquito oscuro, entonces vamos a tratar de sacarle un poquito el color verde a la botella.
Ya había hecho un montaje más o menos con la iluminación. Estoy utilizando una caja de luz grande. Es una caja de luz bastante grande. No sé si lo alcancen a apreciar, no la quiero mover mucho. Más o menos el tamaño. En este caso es importante, tiene una en el interior, no sé si alcancen a ver, tiene una tela difusora. Ahí se aprecia mejor. Y tenemos pues dos telas, ¿no? Es la tela difusora que está aquí, suaviza un poco la iluminación y ya la luz queda aún más suavizada cuando sale por esta otra tela. Es una unidad de 1600 watts. Estoy trabajando a 1/8 de potencia más o menos. Por acá abajo tengo una unidad de 800 watts que está a 1/8 de potencia también. La tengo iluminando un poquito el piso, la pared, aquí de este lado tenemos un foam board. Esto es pues muy práctico, una herramienta muy útil, muy práctica, que pueden conseguir en cualquier papelería. Tiene dos vistas, una blanca, una negra. Estoy utilizando para rellenar un poco la luz de la caja suavizadora. Finalmente me voy a pasar por acá atrás. Tenemos un acrílico, una base de acrílico. Es translúcido, permite pasar algo de luz. Y el fondo que que colgué aquí atrás de este tripié es un plástico también translúcido. Entonces esto pues nos permite iluminar el fondo y para que pase algo de luz. Estoy utilizando la base transparente, la base translúcida y el fondo translúcido para tratar de rescatar un poquito el detalle verde que les comentaba de la botella. Entonces vamos a ver cómo se ve esta iluminación. Bueno, tenemos aquí la imagen, la están viendo en pantalla. De hecho, esta fotografía yo ya la tomé hace rato, ajusté la iluminación y para mi gusto, de hecho esta es la imagen que le voy a entregar al cliente. Así me gustó la iluminación. Estamos apreciando que se ve un poco el fondo, no se ve oscura totalmente la botella, se ve un poquito el color verde. Y tenemos del lado derecho una línea blanca que es el dibujo de la caja de luz. Del lado izquierdo tenemos reflejado el foam board, la cartulina que pusimos. Entonces esta iluminación pues para mi gusto ya quedó bien. De hecho les comento, ya así es como se entregó al cliente. Pero lo que quiero mostrarles es qué pasa si hacemos algunos pequeñitos ajustes al montaje. Entonces voy a ajustar aquí otra vez mi tripié y voy a hacer algunos pequeños movimientos paso por paso para que vean la diferencia. Primeramente, en lugar de poner la cartulina blanca, voy a voltear a la parte negra y vamos a tener mucho más contraste. Voy a dejar todo exactamente igual. Vamos a tener mucho más contraste del lado, mucho más contraste en toda la botella, y no tenemos reflejo, no tenemos rebote del lado izquierdo del producto. Entonces pues también es cuestión de gustos, ver qué prefieren, si mucho contraste, poco contraste. Vamos a acercar, ahora un poquito la caja de luz hacia el centro. Me está estorbando un poquito aquí mi base. Entonces estamos acercando. Voy a regresar esta cartulina al blanco.
Lo que estoy haciendo al acercar la caja de luz, estoy incrementando el tamaño de la fuente de luz. Y bueno, esto va a ser una luz mucho más suave, una figura mucho más grande en la botella, como podemos ver del lado derecho. Ahora, está sobreexpuesta debido a que acercamos la luz. Aumentó también la intensidad de la iluminación, entonces le bajé un paso. Vamos a ver qué sucede. Está bien expuesta y podemos apreciar en la imagen que la figura de la caja de luz está casi exactamente, empieza a dibujarse exactamente en el centro de la botella del producto, hacia el lado derecho, y del lado izquierdo tenemos el reflejo nuevamente de esta cartulina. La voy a voltear una vez más para que veamos la diferencia. Vamos a tomar una fotografía con los mismos valores y podemos ver cómo es mucho más grande, mucho más marcado el contraste. Por último, voy a jugar un poquito con la intensidad de este flash que tengo aquí abajo, que nos está iluminando el producto. Le voy a subir 2 pasos para que sea bastante fuerte la luz que viene de atrás. De hecho, va a estar sobreexpuesta seguramente. Voy a dejar los mismos valores. Efectivamente está sobreexpuesta, pero vemos cómo logramos captar más detalle, cómo resalta más el color verde de la botella. Vamos a apagar este flash para que vean la diferencia. Cómo se oscurece totalmente la botella. Vamos a cambiar entonces el producto. Tenemos ahora un vaso común y corriente de cristal transparente con un poco de agua natural, y bueno, vamos a fotografiarlo sobre fondo blanco. Esta foto, bueno, es bastante difícil, aparentemente muy sencilla, pero es un poquito complicada de hacer. El flash lo recorrí un poquito otra vez más lateral. Seguimos en la potencia inicial, que me parece fue de 1/8. La cartulina queda como la fotografía anterior, con el lado negro hacia el producto. Entonces vamos a simplemente tomar una foto. El flash de abajo lo apagué ahorita nada más para que vean el efecto que hace esta sola caja de luz en el producto. Entonces tomamos la fotografía y vemos una imagen bastante sencilla. De hecho, por aquí en la parte de acá atrás a la izquierda tiene un reflejo ahí medio chistoso que no sé de dónde venga, pero bueno, lo que quiero que veamos es la iluminación, pues que no favorece. Es una iluminación bastante común, no resalta el producto. Tenemos muchos brillos de este lado, el producto, el lado derecho, la misma caja de luz, como es cristal, este mismo reflejo se copia en esta parte de atrás del vaso. Entonces, pues bueno, quería que viéramos esta iluminación sin chiste de alguna manera. Entonces vamos a apagar esta unidad y vamos a prender el flash de aquí abajo. Creo que sigue también con la misma potencia, 1/4, perdón, 1/8. Y vamos a tomar la fotografía y vamos a ver la diferencia. Pues bueno,
A mí me encanta este tipo de iluminación desde abajo con el cristal. Resalta mucho la forma, el contraste del producto. Incluso no fue necesario ningún relleno de frente. A lo mejor si tuviéramos alguna etiqueta o algún detallito que quisiéramos leer desde el frente, a lo mejor sí tendríamos que rellenar un poco, pero siendo simplemente un vaso transparente con líquido igual transparente, esta luz de abajo pues me parece bastante adecuada. Bueno, pues la intención de este capítulo era mostrarles trabajar con dos flashes, con dos luces en la misma posición. Una estuvo siempre abajo del producto, la otra estuvo siempre de lado, y un accesorio para rellenar, y con pequeños movimientos, acercando, alejando, poniendo un poquito más lateral la luz, más de lado, con ligeros movimientos pudimos ver cómo cambia totalmente la fotografía, incluso con los rebotes. ¿Qué pasa si rebotamos con blanco? ¿Qué pasa si rebotamos con negro? ¿Qué pasa si subimos, cambiamos intensidades, apagamos una unidad, trabajamos con una sola? En fin, más o menos con el mismo montaje, con estas tres variables, pudimos hacer pues una combinación bastante interesante para tener diferentes efectos. Entonces, este fue el tercer capítulo de esta serie. Va a haber uno más, un último capítulo de fotografía de producto. En el último capítulo pienso manejar luz natural. Muchos de ustedes a lo mejor quizá no tengan equipo, cajas de luces, etcétera. Entonces vamos a ver una manera sencilla, una manera casera de trabajar, de hacer fotografía de producto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.
Lo que viene ahora es probablemente la clase de fotografía más importante que recibiréis jamás. Manejo de cámara totalmente manual. Sé que muchos de vosotros y de vosotras lleváis mucho tiempo tratando de hacer esto como es debido. Si lo que vamos a contar os se entiende, no tendréis ya límites en fotografía. Será cuestión de tiempo. Si no, más vale que os dediquéis a otra cosa. Nunca avanzaréis en este mundo. Es como querer ser ciclista. Lo primero es aprender a andar en bici. Aquí ocurre algo parecido. Vamos a verlo. Ya veréis qué interesantes. La luz es la base de la fotografía, no solo porque nos permite ver los objetos, sino porque transporta la imagen a la película a través del objetivo. Podéis tener una fotografía muy bien compuesta y muy bien encuadrada, pero si está mal de luz no tendréis nada. La fotografía perderá automáticamente todo su encanto y se eclipsará todo lo demás. De todos los elementos que baraja el fotógrafo para crear una imagen, es sin duda la luz el más determinante, aquel con el que más nos gusta jugar y con el que se pueden conseguir los resultados más espectaculares. Todas las cámaras fotográficas tienen en su interior un aparato llamado el fotómetro. El fotómetro, o llamado también exposímetro, es una pieza importantísima de la cámara cuya función es medir la luz de la escena. Aunque en algunas cámaras aparece en la pantalla LCD, en la mayoría se visualiza perfectamente mirando a través del visor de la cámara mientras pulsamos el disparador a la mitad para que se ponga en funcionamiento. La mayoría de las cámaras utilizan el fotómetro numérico. Este consta de unos números en positivo a un lado, +1, +2, y otros negativos al otro lado, -1, -2. En medio aparece un 0 o una señal que marca la separación entre ambos. Debajo un diminuto cuadradito recorrerá la escena, o quizás un grupo de ellos señalizando un valor hacia el más, el 0 o el menos. El fotómetro de una cámara se regula manipulando el anillo del diafragma y la ruleta de velocidades de obturación, con la cámara en funcionamiento manual, por supuesto. Si al mover cualquiera de estos dos mandos el cuadradito se desplaza hacia el más, la foto que hagamos en ese momento saldrá sobreexpuesta, es decir, con demasiada luz. En el argot fotográfico diremos quemada. Has dejado entrar demasiada luz a la película y debido a esto la imagen aparece con ese tono blanquecino. La reproducción de los objetos y de los colores es pésima, todo tiene demasiada luz. Si en cambio el cuadradito se va hacia el menos, la foto quedará oscura. En el argot fotográfico diremos corta. No has dejado que pase la suficiente luz y por lo tanto los colores están muy apagados y los objetos apenas se ven. A la foto le falta luz. Pero si moviendo la ruleta de velocidades de obturación y el anillo de diafragmas, o bien uno solo o bien los dos alternativamente, logras que el cuadradito se sitúe debajo del 0, la foto estará perfecta de luz. La reproducción de los colores y de los objetos será la idónea y la fotografía se contemplará con mucho agrado, además de ser retrato fiel de lo que veía nuestro ojo. A esto se le llama medir la luz de la escena, o como decimos los fotógrafos, ajustar la exposición. Y es que tienes que tener muy claro que estos aparatos lo que hacen es llevar luz a la película, luego tú tendrás que regularlos bien si quieres que la foto te salga correcta. De momento debéis pensar que el fotómetro es infalible, por lo tanto si queréis una foto bien hecha deberéis de ajustarlo al 0, es decir, a la mitad. Más adelante veremos cómo en algunas ocasiones tendremos que ayudarle. Vamos a aprender a hacer esto con sentido y, por supuesto, de una manera mucho más rápida. El obturador de una cámara se manipula por medio de las velocidades de obturación. Aquí tenemos la relación de velocidades de obturación más habitual. Lo normal es que tu cámara tenga la mayoría de ellas, incluso algunas más. La mayoría de estas velocidades son fracciones de segundo e indican el tiempo que el obturador permanece abierto dejando pasar luz a la película. Si colocas la velocidad de 2000, el obturador, al disparar la foto, permanecerá abierto un 2000avo de segundo. Si colocas 60, lo hará durante un 60avo de segundo. Si colocas 2, lo hará durante medio segundo. Y si colocas 1, permanecerá abierta un segundo entero. Y al final de estas velocidades aparecerá una B mayúscula o la palabra bulb.
Si pones esta velocidad y disparas la foto, el obturador permanecerá abierto mientras mantengas el dedo presionando el disparador. Solo cuando lo levantes se cerrará, metiendo de esta forma gran cantidad de luz a la película. Lo utilizaremos en situación de luz muy escasa como temas nocturnos y demás. También debes saber que si fotografías a una velocidad de 30 o inferior, es muy recomendable colocar la cámara en un trípode para evitar que la foto te pueda salir movida. Vamos a hacer lo siguiente. A las velocidades entre 2000 o superior y 60 las vamos a llamar velocidades rápidas de obturación. El obturador, al cerrarse muy rápido, deja pasar poca luz. Y a las velocidades entre 30 y o bulb las llamaremos velocidades lentas de obturación. El obturador tarda más en cerrarse y por lo tanto pasará más luz a la película. Vamos a comprobarlo. 500 es una velocidad de obturación rápida, porque hace cerrar muy rápido el obturador, y por lo tanto pasa poca luz a la película. En cambio 2 es una velocidad muy lenta, porque el obturador tarda más tiempo en cerrarse y por lo tanto pasará más luz a la película fotográfica. Imaginar que tenemos colocada la velocidad 60, y cojo y muevo la ruleta hasta la 2. ¿Qué habré hecho? ¿Meter o quitar luz? Hemos metido más luz, puesto que con esta velocidad el obturador tarda más en cerrarse y por lo tanto deja pasar más luz. Ahora suponer que volvemos a poner 60 y colocamos la ruleta en 500. Ahora he colocado una velocidad más rápida que la anterior, por lo tanto al cerrarse el obturador más rápido he quitado luz. Las cámaras autofocus y digitales tienen lo que se llama velocidades intermedias, que serán todas las que aparezcan entre las que llamaríamos las elementales. Estas velocidades no os deben confundir, lo que en verdad hacen es ajustar más finamente la luz, por lo que no es malo que estén allí. De todas formas, las tengas o no, lo que te tiene que quedar muy claro es que yo cada vez que pongo una o varias velocidades más rápidas de las que tenía, le estoy quitando luz a mi fotografía. Y cada vez que pongo una o varias más lentas, le estoy metiendo más luz a mi fotografía. Vamos ahora con los diafragmas. El diafragma es un mecanismo metálico que se abre y se cierra cuando movemos un anillo que lleva en su dorso, llamado el anillo del diafragma. Si tienes un objetivo manual no autofocus, podrás comprobarlo perfectamente. El diafragma se manipula entonces por medio del anillo del diafragma, es decir, por medio de los llamados números F, que son los números que se encuentran en dicho anillo. Vamos a ver cuál es la escala más habitual de números F. Cada número F corresponderá a una abertura diferente del diafragma. El principal problema para la gente que empieza en fotografía es asimilar que contra mayor es el número F, curiosamente menor es la abertura del diafragma. Y al contrario, cuanto menor el número F, mayor la abertura, siempre al revés. Esto es importante que trates de memorizarlo desde el principio, porque te evitará muchas confusiones. Vamos a hacer estos círculos para ayudarte. A número menor, abertura mayor, y a número mayor, menor abertura. A continuación, haremos lo mismo que con las velocidades. Desde 5,6 hasta 22 o superior los llamaremos números F o diafragmas cerrados, porque dejan pasar poca luz, y de 4 hasta 1, números F abiertos, porque dejan pasar mucha luz. Y de nuevo volveremos a jugar de la misma forma que lo hicimos con las velocidades. Si estoy en 8 y paso a 1.4, ¿qué habré hecho? ¿Meter o quitar luz? He metido más luz, ¿verdad? Porque el diafragma 1.4 es mucho más abierto que el 8 y por lo tanto dejará pasar más luz a mi cámara. Y si pongo 4 y paso a 16,
Lógicamente habré quitado luz, pues tenía colocado un diafragma y he puesto otro más cerrado. Aquí también podemos encontrarnos, sobre todo en cámaras autofocus y digitales, con más diafragmas. No son diafragmas oficiales, sino intermedios, igual que ocurría con las velocidades. Por lo tanto, con los diafragmas ocurre igual que con las velocidades. Cada vez que tengo un diafragma y pongo otro de número mayor, estoy quitando luz. Cuidado, recuerda que a número mayor, abertura más pequeña. Y cada vez que tengo un diafragma y pongo uno de número menor, estoy metiendo luz. Ojo a esto que te vamos a decir, muy atento. Me da igual meter luz por la velocidad que por el diafragma. Es lo mismo. La luz que metas o quites por el diafragma tiene el mismo valor, repito, el mismo valor que la luz que metas o quites por la velocidad. Con todo esto que acabas de aprender, verás cómo ahora regular la luz de tus fotos, es decir, ajustar la exposición en una cámara manual, es mucho más rápido. Vamos a hacerlo juntos. Tenemos una imagen que nos gusta, la encuadramos y lo primero, sin mover nada, pulsamos el disparador a la mitad para ver qué nos dice el fotómetro. Si va hacia el más, te estará diciendo que entra demasiada luz en tu cámara, y si se va al menos, que entra poca. Vamos a ver entonces hacia dónde se va el fotómetro. Parece que hacia el más. Eso quiere decir que va a pasar demasiada luz a tu película. El segundo paso es observar la combinación que tenemos colocada en la cámara de velocidad y diafragma. Observa, así es como se escribe, una F delante del diafragma que tengas y una V delante de la velocidad. Si con esta combinación el fotómetro te dice que entra demasiada luz, tendrás por lo tanto que quitarle luz. ¿Por dónde? Me da igual, puedes quitarle luz por la velocidad o el diafragma, es lo mismo, recuerda que te lo acabamos de decir. Vamos a hacerlo por la velocidad. Si estás en 250 y quieres quitarle luz, ¿qué velocidad pondrás? Más rápida, claro que sí. Adelante. ¿Que no es suficiente con 500? Pues continúa hasta que te dé bien el fotómetro. Ya está, la muesca aparece bajo el cero. El fotómetro te da paso para hacer la foto. Ahí lo tienes, la foto perfecta de luz. Repitamos la operación de nuevo. Ahora vamos a quitar luz por el diafragma. Estás en 5,6. Si quieres quitar luz, ¿qué harás? Efectivamente, a mayor número F, menor paso de luz. Aquí lo tienes. Has pasado de 5,6 a 11. Has quitado luz por el diafragma para ajustar la exposición. Y el fotómetro, al igual que antes, te da bien. Puedes hacer la foto bien tranquilo. Con cualquiera de las dos exposiciones tendrás una foto correcta de luz. La película fotográfica es muy sensible a la luz, por lo que va herméticamente cerrada en unos pequeños tubos llamados chasis. Estos tienen un pequeño filtro para que la película se deslice sin rayarse, a la vez que evitan el paso de la luz a su interior. Este celuloide está formado por la emulsión, donde va el compuesto químico encargado de recoger la imagen, y el soporte o base de apoyo, donde se sustenta lo anterior. Las cámaras digitales no utilizan película fotográfica como las cámaras convencionales. Utilizan unas pequeñas plaquitas llamadas tarjetas de memoria, donde se almacenan las fotografías convertidas en archivos digitales. Cada cámara digital suele tener su propia tarjeta de memoria, y no puede ser utilizada con otras que no sean de su modelo. Sin embargo, hay tarjetas de memoria estandarizadas, es decir, que valen para muchas cámaras fotográficas. A la hora de adquirir una cámara digital, puede ser una opción interesante elegir una que admita tarjetas de este tipo. Un dato importante es conocer la velocidad de nuestra tarjeta de memoria, es decir, la rapidez a la que graba las fotos, así como la capacidad que tiene. Esta capacidad se mide generalmente en megabytes. Cuantos más megas tenga, mayor número de fotos podrá grabar. Las hay de 8 megas, 16, 32, 64, 128, 256, incluso más potentes de 1 o 2 gigabytes. El número de fotos que se pueden guardar en una tarjeta no es exacto. Depende de dos cosas principalmente.
el archivo con el que trabajamos en nuestra cámara y la resolución que damos a esta. Recuerda también que para hacer copias en papel fotográfico a partir de soporte digital necesitarás una cámara de 3 millones de píxeles como mínimo. Si no, las imágenes no tendrán la suficiente calidad. Cuando hacemos una foto en una cámara digital, tenemos lo primero que elegir el tamaño y la calidad del archivo al que queremos la imagen, dependiendo del uso que le vamos a dar a la fotografía. No obstante, es conveniente trabajar con resoluciones altas para obtener imágenes de calidad, aunque ello implique que entren menos fotos en nuestra tarjeta. En la actualidad, los 3 tipos de archivos más usados son JPG, TIFF y RAW. JPG es el archivo que más se usa, da una buena calidad y permite comprimir las imágenes para que éstas ocupen menos en la tarjeta de memoria y por lo tanto podamos almacenar más fotos. Pero cuidado, tampoco hay que abusar, pues a mayor compresión tendremos menor calidad de imagen si decidimos sacar la foto del ordenador y ampliarla en papel fotográfico. El archivo TIFF es un archivo de mayor calidad, pero no permite comprimir la imagen, por lo que cada foto ocupará más espacio. El archivo RAW es el de mayor calidad de todos, no permite compresión de imágenes tampoco y éstas ocupan mucho espacio, por lo que se usa más para trabajos puntuales a nivel profesional. Este archivo te permite manipular diferentes aspectos de la imagen sin la menor pérdida de calidad, viene a ser lo que podríamos llamar el negativo digital. La cámara reflex digital tiene los mismos sistemas que la cámara reflex analógica para regular el paso de luz a su interior. Un diafragma situado en el objetivo y un obturador detrás del espejo reflex. Sin embargo, en lo que se diferencia es que la imagen no la registra una película fotográfica, sino una pequeña placa llamada el sensor CCD que registra la luz a través del número de píxeles que tiene y crea la imagen en el tipo de archivo seleccionado. Hablar de película fotográfica o del CCD digital es hablar de sensibilidad, es decir, la capacidad que tienen ambos para captar la luz de una escena. Unas necesitarán más luz para registrar dicha escena y otras lo harán con menos. La sensibilidad se mide por medio de los números de la American Standard Association, es decir, los números ASA, que son unos baremos creados por esta asociación donde registrar estos valores y que son mundialmente reconocidos. Estos números ASA vienen siempre perfectamente indicados en cada película, independientemente de su marca. Las tarjetas de memoria no traen números ASA como las películas. Ya os hemos comentado que estas tarjetas son una especie de cajones vacíos con mayor o menor capacidad, donde lo único que podemos hacer es colocar fotografías convertidas en archivos. Son por lo tanto indispensables para guardar imágenes, pero sin ningún poder de manipulación sobre las mismas. En la cámara analógica, conseguir un número ASA diferente para tus fotos implica cambiar de película fotográfica. En el sistema digital, el número ASA, con todos sus pros y sus contras, funciona exactamente igual que en el analógico. Pero curiosamente este ASA lo eliges tú libremente en tu cámara digital. Solo tienes que buscar esa función que viene incorporada en tu cámara y variarla según las necesidades que tengas en cada momento. Clasificación de los números ASA de las películas o de las cámaras digitales. Películas lentas o cámara digital funcionando a dicha sensibilidad. Se necesita mucha luz para impresionar la imagen. 25 ASA, 50 ASA son las más utilizadas. Películas de sensibilidad media o cámara digital funcionando a sensibilidad media. Trabajan bien en condiciones normales de luz. 100 ASA, 200 ASA. Puede haber también de 125 ASA y 160 ASA. Películas rápidas o cámara digital en posición de sensibilidad rápida. Impresiona la imagen con poca luz. 400 ASA, 800 ASA, 1600 ASA, 3200 ASA. Es importante colocar en nuestra cámara digital el tipo de sensibilidad a la que pensamos trabajar, puesto que el fotómetro medirá la luz de la escena teniendo en cuenta este ajuste. Las reflex analógicas autofocus lo ajustan automáticamente, como ya vimos, al leer el código DX de la película. Vamos a ver el sentido práctico de todo esto. Estamos fotografiando una escena y nos disponemos a medir la luz.
Colocamos para ello la sensibilidad de 100 ASA. Veamos los valores que obtenemos. A 100 ASA nos da una combinación de f8 velocidad 15. Ahora variamos la sensibilidad y la ponemos en 200 ASA. Dejamos fijo el diafragma, por ejemplo, ajustamos la exposición por la velocidad y nos da la siguiente combinación. f8 velocidad 30. Pongamos ahora la sensibilidad en 400 ASA. Hacemos la misma operación y al ajustar la luz nos da f8 velocidad 60. Observa lo que está ocurriendo. Con 100 ASA nos da f8 velocidad 15 y la escena bien de luz. Con 200 ASA nos da f8 velocidad 30, la misma escena bien de luz con otro valor. Con 400 ASA nos da f8 velocidad 60, de nuevo la misma escena bien de luz pero con otro valor. Cada vez que coloco una sensibilidad mayor en mi cámara digital o pongo una película fotográfica de mayor número ASA, me permite fotografiar la escena con una velocidad de obturación más rápida, y puesto que en todos estos casos el fotómetro da bien, todas están correctas de luz, aunque se hayan utilizado diferentes combinaciones. También podía haber hecho esta operación variando el diafragma y dejando fija la velocidad, pues ya sabemos que ambos trabajan con los mismos valores de luz. Por lo tanto, cada vez que subo el ASA en mi cámara es como si conseguiría más luz en mi escena, pues me permite fotografiarla con diafragmas más cerrados o velocidades de obturación más rápidas. Si no tenéis objetivos excesivamente luminosos, podéis suplirlo variando el ASA de vuestra cámara digital o colocando una película más rápida en vuestra cámara analógica, para así fotografiar la escena con velocidades más rápidas y evitar esas fotos movidas o con falta de nitidez como veíamos en el capítulo de objetivos. Conocido esto, parece que lo mejor sería trabajar siempre con sensibilidad rápida. Sin embargo, todo tiene su pro y su contra, por lo que vamos a conocer mejor las características de estas películas para que veáis que no siempre será conveniente llevar película rápida o ajustar la cámara digital con una sensibilidad rápida. Películas lentas, 25 ASA, 50 ASA o CCD digital en dicha sensibilidad. Estas películas están compuestas de un grano muy fino, lo que produce una excelente nitidez y definición de la imagen. Dan mucho contraste tanto en blanco y negro como en color y son ideales cuando se necesita hacer grandes ampliaciones. Se utilizan casi siempre en ambientes muy bien iluminados o lugares donde hay buena luz casi todo el año, así como en primavera y en verano. Por su calidad se han considerado siempre las mejores películas del mercado. Tradicionalmente han sido muy utilizadas en los estudios fotográficos. Sin embargo, su elevado precio y la necesidad de tener mucha luz para fotografiar con ellas ha hecho que no sean tan populares entre los aficionados. Películas de sensibilidad media, 100 ASA, 200 ASA, o posición de la cámara digital en ese número ASA. Estas películas tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, por lo que son muy populares no solo entre los aficionados, sino también entre los profesionales. Mantienen una definición y un contraste de la imagen muy aceptable y aguantan muy bien el tipo en las ampliaciones, llegando a tamaños de 30×40 o incluso 40×50 si se poseen buenas ópticas. Si se tienen cámaras de negativo más grande que el de 35 mm, se pueden alcanzar sin problema tamaños aún mayores. Van bien en ambientes con condiciones normales de luz, incluso algo bajos, aunque en estos casos es aconsejable el uso del trípode. Películas rápidas, 400 ASA, 800 ASA, 1600 ASA, 3200 ASA, o cámara digital en esa posición. El gran atractivo de estas películas es la capacidad que dan al fotógrafo para fotografiar en condiciones de poca luz, incluso a pulso, pero sin embargo tienen contrapartidas que hacen que su uso sea limitado. Si hacemos copias pequeñas, 10×15, 13×18 o algo más, pueden resultar interesantes, aunque sean algo más caras que las de 100 ASA, pero si comenzamos a ampliar, entonces aparecerán sus carencias. El contraste puede llegar a ser muy bajo, lo mismo que la definición de la imagen, que en una gran ampliación, esta podría parecer desenfocada.
El grano grueso que forma la película, responsable de poder captar la imagen con poca luz, se muestra en exceso, apareciendo la fotografía granulada o pixelizada si se hizo con cámara digital. No obstante, trabajar con estas películas o con estas sensibilidades en la cámara digital es muy necesario en épocas del año como el otoño o el invierno, y todo tipo de ambientes o momentos del día donde no hay demasiada luz. Se utilizan principalmente en interiores, tomas nocturnas, conciertos musicales, con el empleo de teleobjetivos y para conseguir más alcance con nuestro flash. Una mención aparte merece la película de 400 ASA. Esta película ha sido tan perfeccionada por los fabricantes que hoy en día su calidad es incuestionable, a pesar de ser una película de gama rápida, pues tiene las ventajas que ofrecen las películas de su rango a la hora de captar la luz y mantiene en cambio muchas de las buenas características de grano, definición y contraste de las películas de 100 ASA. La cámara digital también se beneficiará mucho trabajando a esta sensibilidad. Si utilizáis película fotográfica convencional, debéis saber que todo lo aprendido aquí sobre los números ASA vale igual si lleváis película en color, diapositiva o película en blanco y negro. Y de la misma forma, con vuestra cámara digital, podréis hacer fotos en blanco y negro o en color utilizando la sensibilidad más adecuada para cada momento. La película fotográfica en color, a pesar de su aparente sencillez, es un sofisticado conjunto de capas dentro de las cuales se incorporan los colores primarios del círculo cromático, rojo, verde y azul, y que serán los encargados de dar origen a los demás colores, entre ellos los secundarios, magenta, cian y amarillo. Estos últimos son los que vemos en los negativos y que una vez pasados a positivos se traducen en los primarios. El magenta, una especie de fucsia, nos dará el verde en el papel, el cian nos dará el rojo y el amarillo naranja nos dará el azul primario. Tenemos dos tipos de película fotográfica en color. La película en negativo color, que una vez revelada nos dará copias en papel color, y la película de negativo reversible, que una vez revelada nos dará diapositivas. Para diferenciarla, los fabricantes utilizan el término color si es película de negativo y el término chrome si es película para diapositivas. De esta forma podemos comprar un carrete de Fujicolor, Agfacolor o Kodak Color si queremos hacer copias en papel, u otro de Fujichrome, Agfachrome o Kodak Chrome, por ejemplo, si queremos diapositivas. La película de diapositivas tiene la ventaja de reproducir fielmente los colores, da más nitidez y resulta técnicamente más barata si no se desea pasar las diapositivas a papel. Sin embargo, es muy crítica, no permite margen de error al fotógrafo ni capacidad de manipulación en el laboratorio. Sin embargo, lo peor de ella, para los aficionados que la practican, es que al final casi nadie ve sus fotos. Ese prometido pase de diapositivas en tu casa o en la mía nunca llega, y de esta manera se pierde una de las cosas más sencillas y bonitas de la fotografía, mostrar nuestras fotos y ver las de los demás. Por el contrario, la película de negativo que nos dará copias en papel sí permite cierta ayuda en caso de error en la exposición, por la capacidad de manipulación que tiene el papel fotográfico, y nos permite ese bonito juego de mostrar en cualquier lugar y en cualquier momento nuestras fotografías a otros compañeros. Si a esto se le une la extraordinaria calidad de imagen que se consigue actualmente con el papel fotográfico y lo económicos que se han puesto los revelados, se entiende por qué la mayoría de los aficionados utiliza este sistema frente al de las diapositivas. Las películas fotográficas en blanco y negro, similares a las de color, están formados por pequeños corpúsculos llamados haluros de plata, que son los encargados de recoger la luz para luego formar la imagen. Estas películas están preparadas para recoger la información de color de un lugar y traducirla en una completa gama de grises. La película fotográfica en blanco y negro ha sido siempre muy apreciada por los fotógrafos, por lo que hay una amplia gama en el mercado referida al contraste de tonos y a la latitud de la misma. Lo mejor es probar, analizar resultados y elegir la marca que mejor se adapte a tus exigencias.
El blanco y negro ha apasionado siempre al fotógrafo y al buen aficionado a la fotografía. Esto no ha cambiado y probablemente seguirá así por mucho tiempo. Las razones son claras. No solo atrae la belleza plástica y la elegante sobriedad de una imagen en blanco y negro, sino que además las fotografías que se obtienen son imperecederas. Los tonos no se van con el paso del tiempo, por lo que la obra del fotógrafo en blanco y negro permanece intacta durante generaciones. Por otro lado, la capacidad de comunicar y la fuerza expresiva de una imagen en blanco y negro es incuestionable. La ausencia de color nos obliga a centrarnos más en la idea que transmite esa fotografía frente a la belleza externa que produce una imagen colorista. Fotografiar en color lugares que vemos habitualmente puede resultar aburrido. Sin embargo, el blanco y negro siempre sorprende, pues no sabes con qué gama de grises se van a reproducir los objetos. Otro de los grandes atractivos que ofrece este medio es la capacidad de manipulación que permite en el laboratorio tradicional de blanco y negro, donde podemos llegar a transformar totalmente una imagen. Hoy en día la fotografía digital nos permite hacer efectos similares en muy poco tiempo. Una copia en blanco y negro nunca puede aparecer plana, sin contraste. Al contrario, tiene que tener una rica y variada gama de grises, así como un negro intenso y un blanco puro. Es decir, un blanco lo más blanco posible, pero manteniendo detalle en su superficie. La mejor forma de comprobar si hemos conseguido ese blanco puro con ausencia total de gris es dándole la vuelta al soporte de la copia y observar si ambos son similares. Un fotógrafo o fotógrafo que se precie deberá dejar siempre un espacio en sus trabajos para la fotografía en blanco y negro. Además, con los modernos programas de retoque, así como las nuevas cámaras digitales, esta práctica es relativamente sencilla y toda imagen en color se puede disfrutar en blanco y negro. Para los que practicáis también la fotografía analógica, recordaros que de los negativos de vuestras fotos de color se pueden sacar también copias en blanco y negro. Vamos a aprender a medir la luz de una escena no solo en situaciones normales, pues esto ya sabemos hacerlo, sino también en aquellas situaciones más complicadas que nos estropean más fotos de las que quisiéramos. Lo primero de todo debéis saber que a la hora de medir la luz de cualquier escena se pueden hacer dos tipos de mediciones: la medición de luz incidente o la medición de luz reflejada. La diferencia entre una y otra consiste en que la medición de luz incidente mide la luz que llega directamente al sujeto antes de que incida sobre él, mientras que la reflejada mide la luz que tras llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. Para hacer una medición de luz incidente es fundamental utilizar un fotómetro de mano, pues las cámaras fotográficas, incluidas las reflex, no pueden hacer este tipo de medición. Lo primero que tenemos que hacer en este aparato tras encenderlo es ajustar la sensibilidad con la que estamos trabajando en nuestra cámara fotográfica, y después colocarlo delante del objeto con la ampolla blanca en dirección a la fuente de luz. Pulsamos una tecla y nos dará el valor de luz traducido en una combinación de diafragma y velocidad que deberemos ajustar en la cámara. Otra tecla nos ayudará a buscar diferentes combinaciones de diafragma y velocidad para ese mismo valor de luz, y abajo, por medio de unos cuadraditos, nos dirá con más precisión el ajuste, indicándonos lo cerca que estamos del diafragma siguiente. El fotómetro de mano se utiliza sobre todo a nivel profesional para trabajos de estudio y en situaciones muy concretas, como escenas con motivos con un contraste de luz muy fuerte. Mide la luz reflejada también y algunos incluso la del flash. Pero en ningún caso debe entenderse como algo imprescindible para lograr fotografías bien expuestas. Con nuestra cámara reflex, simplemente encuadrando un objeto, haremos siempre mediciones de luz reflejada y en la mayoría de los casos nos irá bien, pero lo que ocurre es que la cámara medirá también la luz que rodea al objeto y eso puede provocar en determinadas situaciones que ese motivo no salga bien de luz. Las cámaras reflex analógicas y digitales hacen lo que llamamos medición TTL, Through the Lens, a través del objetivo. Es decir, que miden exactamente lo que encuadramos con el objetivo, o sea, la porción de escena que vemos por el visor. A través de este sistema hay dos formas de medir la luz reflejada de una escena. Una es la medición de luz matricial y la otra la medición de luz puntual.
En la medición matricial, cuando nosotros miramos por el visor y pulsamos el fotómetro, lo que la cámara hace es dividir la escena en porciones y hacer la media aritmética de todos los valores que va otorgando cada una de esas porciones. Con la manipulación del diafragma y la velocidad, llegamos a encontrar el valor que ha resultado de esa operación. Este sistema de medición es el más importante y lo tienen todas las cámaras reflex. En muchas es el único con el que trabajan. En la medición puntual, la medición se hace sobre un área muy pequeña del cuadrante del visor, desestimando todo lo demás. Esta área suele estar en el círculo de la pantalla de enfoque de nuestra cámara y se utiliza para casos muy puntuales, especialmente si hay mucho contraste de luces o si se quiere aplicar un valor de luz de una zona concreta para toda la escena. Este sistema de medición de luz es cómodo, pero no imprescindible, por lo que solo lo tienen algunos modelos de cámaras. Os dijimos que el fotómetro os tiene que dar paso para hacer una foto, pero también os dijimos que a veces tendremos que ayudarle, pues el valor que dé no será el correcto. Tendremos que aprender en esos casos a compensar la exposición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer fotos es fijarnos qué tipo de día tenemos. Esto no hay que pasarlo por alto. Básicamente hay dos, los días nublados y los días soleados. En los días nublados englobaremos tanto los días muy cargados de nubes, donde no se ve absolutamente nada al cielo azul, como los días que el cielo está cubierto de nubes, pero estas son más frágiles y dejan pasar un poco de resolillo. También englobaremos aquí los días con sol y nubes cuando el sol se encuentra tapado por las nubes. Este concepto de día nublado os debe quedar muy claro desde el principio. Mientras que en los días soleados, es decir, aquellos días en los que el sol no está cubierto por ninguna nube, independientemente si las hay o no en el cielo, nos vamos a encontrar con dos franjas horarias muy diferentes que van a ser determinantes a la hora de fotografiar. La primera franja horaria comprendería el amanecer, desde que sale el sol hasta las 10 horas 30 minutos aproximadamente, y el atardecer desde las 18 horas 30 minutos aproximadamente hasta poco antes del anochecer. La segunda franja horaria comprendería desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas 30 minutos de la tarde más o menos, teniendo su punto álgido en el sol del mediodía. Estos horarios no son exactos, dependerá del lugar donde estemos y de la estación del año que nos encontremos. Esta última franja horaria de la que os hablamos es sin duda el peor momento del día para fotografiar. El sol está muy arriba y debido al ángulo que cogen los rayos, la luz que da es muy dura y frontal, los objetos parecen planos, sin relieve, y el contraste entre el sol y la sombra es muy acusado. La película fotográfica y el CCD digital tienen muchos problemas para reproducir la escena tal y como la contemplamos. Sin embargo, muchas veces resulta inevitable ir a fotografiar en estas situaciones, por lo que os vamos a explicar con un ejemplo qué es lo que se puede hacer en estos casos. Imaginar que tenemos un día soleado, estamos muy próximos al mediodía y decidimos ir a hacer fotos. Llegamos a un lugar que nos gusta, sacamos la cámara, encuadramos, hacemos la foto y surge la decepción. Observa lo que has fotografiado. No tiene nada que ver con lo que veías con tu ojo. Llevas una buena cámara, has ajustado el fotómetro y fíjate qué sombras. Están densas, empastadas, no se ve el detalle a través de ellas. Y hay zonas en la foto que se han sobreexpuesto, se han quemado. Además, lo que más te interesaba tampoco ha quedado bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la luz en las partes más importantes de la foto. Para ello nos acercaremos a cada una de esas partes y mediremos la luz sobre ella. Con mucho cuidado de no hacernos sombra y si es un objeto, no ver otra cosa en el encuadre que dicho objeto. Ojo, esto no es medir sobre el objeto, ahí el fotómetro toma otra referencia que puede equivocarle. Esto es medir sobre el objeto, solo aparecerá él en nuestro encuadre. Ahí es donde tendrás que ajustar el fotómetro. Por cierto, se puede medir la luz de una escena sin necesidad de enfocar la cámara. Los valores no cambian. Cogemos nuestra libreta y vamos apuntando. Banco en sombra, f5,6, velocidad 8. Haremos lo mismo sobre las flores. Mediremos la luz que tienen estas sin variar el diafragma y lo anotaremos. Flores a pleno sol,
f5.6, velocidad 500. También podríamos haber hecho esto sin movernos del sitio, utilizando la medición puntual. Aquí, aunque se ven otras cosas en el encuadre, no importa, pues la cámara solo mide lo que colocamos dentro de ese círculo. Si hubiera sido un objeto lejano, podríamos haber optado por llenar encuadre utilizando un teleobjetivo. El valor hubiera sido el mismo también. ¿Te acuerdas de la famosa escala de velocidades de obturación que aprendimos al principio de este curso? Vamos a reproducirla de nuevo. Fijaros, si estoy en velocidad 250 y paso a velocidad 1000, he puesto 2 velocidades más rápidas. He quitado, por lo tanto, luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 2 puntos. Si estoy en cambio en velocidad 60 y paso a velocidad 8, he puesto 3 velocidades más lentas. He metido, por lo tanto, más luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 3 puntos. Cada vez que paso de una velocidad a otra o de un diafragma a otro, pues es lo mismo, estoy quitando o metiendo puntos de luz. Dicho esto, muy atentos. El banco en sombra nos pidió f5.6 velocidad 8. Las flores y el edificio a pleno sol, f5.6 velocidad 500. Mirad, de velocidad 500, la parte de mi escena más iluminada, a velocidad 8, la parte de mi escena menos iluminada, hay una diferencia de 6 puntos de luz. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay película en el mundo, ni CCD de cámara digital, que sea capaz de reproducir esta escena tan contrastada de luz, tal y como la ve nuestro ojo, sencillamente porque no tiene la suficiente latitud de exposición. La latitud de una película fotográfica o un CCD de cámara digital es la capacidad que tienen ambos para reproducir una escena muy contrastada de luz. Es decir, la capacidad para que podamos ver a la vez en nuestra fotografía la zona de luces bien, sin quemarse, y la zona de sombras bien también, sin empastarse. Esto es lo que comentábamos al principio y es el gran error que desespera a muchos aficionados, que piensan que la cara película que llevan o el CCD de su flamante y nueva cámara digital va a poder ver este tipo de escenas como si del ojo humano se tratara. Y esto es fundamental que vayáis entendiendo que no es posible. La latitud del ojo humano es demoledora. En décimas de segundo se gradúa automáticamente para poder ver sin problema escenas con un contraste de este tipo, cosa que la película y la cámara digital no pueden. Y si no, la prueba la tenéis en la foto que hicimos al principio. Si nosotros encuadramos esta escena de tanto contraste lumínico y medimos la luz sin más, la cámara con su medición matricial hará la media de todo y te dará un valor aproximado, pero ese valor no podrá reproducir tal y como son las zonas más contrastadas. Tendremos de esta forma la foto que sacamos al principio, a f5.6 velocidad 60, un valor medio para todo y nada bien de verdad. Según la película que llevéis tendremos mayor o menor capacidad de reproducir esta escena. Con ligeras variaciones, la película para diapositivas es la peor para estas situaciones. Su latitud es de poco más de 1 punto. El negativo de color para hacer copias en papel rondaría los 2 puntos de luz. Y la película de blanco y negro podría llegar a los 4 puntos. Pero recordad que nuestra escena necesitaba 6 puntos, que era la diferencia entre las zonas más contrastadas. El CCD de la cámara digital tendría una latitud algo mayor a la del negativo de color. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, si la foto es muy importante y no se vive lejos del lugar, lo mejor sería volver más tarde en otra franja horaria o en un día nublado, como veremos luego, pues no hay tanto contraste de luces y cualquier película o CCD de cámara digital puede reproducirlo todo sin problemas. Si no se puede optar por esto, podremos utilizar el flash, siempre y cuando los objetos estén cerca, y de esta forma equilibrar la diferencia de luces, pero si es un paisaje, ya podéis olvidaros. Otra opción sería utilizar un filtro gris neutro, que ya os hemos hablado de él. El de factor 8 nos reduciría el contraste de la escena en 3 puntos. Unido a la latitud de la película o al CCD digital, podría ser una gran ayuda para muchos casos, pero estamos en una situación extrema.
Pues solo nos queda una solución. En estos casos, y aunque os sorprenda un poco, lo único que podemos hacer es elegir y sacrificar. Es decir, medir la luz sobre lo que más nos interese, llenar el encuadre con ello y dejar el menor espacio posible en vuestra foto para las otras zonas que debido a este fuerte contraste se perderán. Porque allí donde midáis con vuestro fotómetro, eso quedará perfecto. Esto lo tenéis que entender rápidamente. Esta operación se hace con la cámara manual, pero ojo, al ir a hacer la foto, tu fotómetro medirá de nuevo la escena instintivamente y tenderá a hacer la medición matricial otra vez, con lo que te dirá que la foto no está bien de luz. Pero tú lógicamente no harás ni caso, pues sabes que lo que aplicas para esta situación tan compleja de luz es más preciso que lo que te indica tu cámara. Si trabajas con prioridad a la abertura, por ejemplo, es posible que tengas en tu cámara un botón denominado bloqueo de la exposición. Mide la luz y apriétalo, la exposición quedará bloqueada, encuadra, enfoca y dispara. La cámara te mantendrá esos valores hasta que hayas hecho la foto. Toda esta problemática surge porque hay luces y sombras y la iluminación de un día soleado a esas horas es muy dura. Pero si en nuestro encuadre no incluiríamos ninguna sombra, no habría que hacer nada de esto. Con la medición matricial de la cámara bastaría. Lo mismo que si sería todo el encuadre en la sombra. Es el que aparezcan luces y sombras a la vez en tu encuadre lo que complica el tema. De la misma forma, también te puedes encontrar este problema en un día que no está soleado, pero que hay gran contraste de luces entre una zona y otra. Por ejemplo, fotografiar bajo un puente. Te pasaría algo parecido al caso que hemos explicado. Sobre la zona que midas la luz te quedará bien, mientras que lo demás se perderá. Es el mismo caso de antes pero sin sol. Aquí el CCD digital o la película fotográfica tampoco puede reproducirlo todo bien a la vez. Sin embargo, nada de esto tendrías que hacer si vas a fotografiar al amanecer o al atardecer de un día soleado. Pues el sol en estos casos tiene un ángulo de iluminación muy bajo y proyectará unas luces laterales y rasantes que además de sacar las ricas texturas de los objetos, provocarán unas sombras suaves y alargadas que darán volumen a estos. Por si fuera poco, las luces de tono dorado de estas franjas horarias enriquecerán nuestras imágenes con una calidez inusual. En este tipo de situaciones no hay fuertes contrastes entre el sol y la sombra. En esta se ve perfectamente el detalle, por lo tanto la cámara no tiene ningún problema en registrar la imagen tal y como el ojo la ve. Solo tendremos que encuadrar y sin ninguna complicación ajustar el fotómetro de forma normal. La foto quedará perfecta de luz. Los días nublados son muy buenos también para hacer fotografía, pues tampoco aquí encontramos fuertes contrastes entre luces y sombras. Lo cierto es que en un día nublado no hay sombras, pues las nubes actúan de difusor entre el sol y la tierra y hacen que la luz de este se reparta de forma regular por todos los sitios, iluminando la escena de forma muy uniforme. Observa estas fotografías. Están muy bien de luz, no hay zonas oscuras ni zonas quemadas, todo se observa perfectamente, no hay fuertes contrastes puesto que el día está nublado. Aquí la medición de la cámara se hace como el caso anterior, sin complicaciones, ajustando al medio el fotómetro. Sin embargo, en este tipo de días existe una complicación. Si te fijas en las fotos que te acabamos de mostrar, aunque están hechas durante un día nublado, no sale el cielo en ellas. Observa esta otra. Aquí sí sale el cielo. Fíjate cómo se encuentran algunos de los objetos que hay en la imagen. Están oscuros. Este es el único inconveniente que tiene fotografiar en un día nublado. Si entra, aunque solo sea una pequeña parte de ese cielo nublado en tu foto, dejará oscuro todo lo demás. La explicación de esto es muy sencilla. Las nubes, además de actuar de difusor de la luz, retienen mucha de esta luz entre ellas. El fotómetro de la cámara, al hacer la medición, lee que hay demasiada luz y por lo tanto te da una combinación de velocidad y diafragma para quitar ese exceso de luz, dejando oscuro todo lo demás. La forma de resolver esta situación es compensando la exposición.
Tendremos que sobreexponer la foto un par de puntos, con eso suele ser suficiente. Aún así deberás probar, de una cámara a otra puede haber variaciones. Vamos a hacerlo. Tenemos un día nublado, o aunque hay sol y nubes, este se encuentra cubierto por alguna nube. Encuadraremos incluyendo ese cielo nublado en nuestra fotografía y haremos dos fotos. La primera sin compensar la exposición. Y la segunda sobreexponiendo la foto dos puntos, o bien por la velocidad o bien por el diafragma, por ejemplo. Observa y compara las fotografías. En esta hicimos caso al fotómetro de nuestra cámara. La imagen en general está corta. En cambio en esta otra le dimos más luz de la que nos pedía el fotómetro. Fíjate, el motivo se ve mucho mejor y no solo eso, la escena está más luminosa. Esta situación se ve más acentuada si fotografiamos objetos en días nublados que están sobre el agua, tanto sea un lago, un río o la mar. Aquí la compensación tendrá que ser algo mayor, pues las aguas en días nublados, no ensoleados, engañan también al fotómetro. Observa esta fotografía. Tenemos un objeto en día nublado sobre el mar. Sobreexponemos dos puntos la foto y vemos que todavía no está del todo bien. Pues no solo engaña el cielo nublado a nuestro fotómetro, sino que también esas aguas que reflejan mucha luz. Ahora compensamos la exposición 3 puntos, el dique se ve mejor y de nuevo la escena es más luminosa. Resumiendo, en días nublados, si no entra el cielo en nuestra foto, se mide la luz de forma normal. Si entra el cielo en la foto, compensaremos la exposición metiendo 2 puntos más de luz. Y si entra el cielo y fotografiamos objetos en el agua, sobreexpondremos 3 puntos la fotografía. Una vez conocidas las precauciones a la hora de medir la luz en días soleados y nublados, vamos a conocer otros casos en los que también habrá que compensar la exposición independientemente si el día está soleado o nublado. Observa esta fotografía en un día soleado. La superficie blanca ha reflejado mucha luz, engañando al fotómetro, que deja a la persona oscura. En esta foto no se hizo ningún tipo de compensación. Tienes que saber que las superficies blancas reflejan mucha luz. Si hay objetos por medio, estos saldrán oscuros, pero si compensamos se aclararán. Lo mismo ocurre en las fotos de la nieve. Esta es muy luminosa, refleja mucha luz. Si sacáis la fotografía con la medición de luz normal, quedará subexpuesto todo. Si compensamos, los objetos se aclararán. Muchos laboratorios, al revelar las copias y gracias a la latitud del papel fotográfico, compensan ellos la exposición en las fotos de la nieve, pero no todos lo hacen. Además, observa otra cosa, el blanco al sobreexponer es más puro, en la foto anterior era más grisáceo. Los fotómetros de las cámaras no están capacitados para sacar el blanco puro de una imagen, pues miden lo que llamamos el gris medio. Este sistema va bien para la mayoría de los colores, pero cuando tenemos un blanco puro o un negro puro, no lo sacan tal y como son. Hay que ayudarles compensando la exposición. Observa esta foto. Se realizó con la medición normal. Al predominar el blanco, los objetos quedan oscuros. Mira la misma foto compensada a 2 puntos. Los objetos tienen más luz, el color rojo se ve mejor y además el blanco es más blanco, mucho más puro. Además se observa detalle en la pared de la casa. El blanco es muy blanco pero no se ha quemado. Sin embargo, si vamos al caso contrario y lo que predomina es el negro, este tono, al contrario que el blanco, absorbe mucha luz. El fotómetro, al hacer la medición, leerá que hay poca luz y tenderá a sobreexponer el objeto. Pero si sobreexponemos 2 puntos, este aparecerá bien de luz, con detalle en su superficie y el negro será más auténtico. Otro caso aparte es el de los verdes, sobre todo el follaje verde, las ramas y arbustos que hacen masa. Necesitan mucha luz para impresionarse correctamente. Mira esta fotografía, tenemos un objeto blanco que ocupa mucho espacio. Compensamos 2 puntos la exposición, ahora el blanco es más puro y la escena tiene más luz, aclarando los objetos. Pero observa el follaje verde, todavía no se ve como es debido, todavía está oscuro. Podríamos seguir sobreexponiendo la foto y saldría perfecto, pero no lo haremos porque quemaríamos el resto de los objetos.
Además, ocupa muy poco espacio en nuestro encuadre, no es un elemento primordial. Observa esta otra, cielo nublado y follaje verde. Compensamos la exposición y todo tiene más luz. En este caso podríamos haber medido directamente sobre el verde y haber aplicado esa medición a toda la escena, bloqueando la exposición, por ejemplo. El resultado es muy bueno también, pues aquí la hierba ocupa mucho encuadre e interesa en la foto, y lo que has hecho es medir ahí donde más te interesaba, y como ya os dije, allí donde midáis quedará siempre perfecto.